Apreciados amigos, estamos nuevamente con ustedes en este momento para continuar con ese hermoso simposio acerca de la teología de la última generación. Estoy en este momento agradecido con el Señor que nos permite estudiar nuevamente este aspecto importante de lo que significa la perfección y la última generación. Esto es realmente uno de los temas que más controversia causa, que más tal vez intranquilidad o quizás disputas o discordia causa entre los que creen en esta experiencia de la última generación. Porque hay una cuestión de si es algo posible poder alcanzar la perfección. Es algo que nosotros, los seres humanos, todos debemos de alguna forma sentirnos como tal vez con esta interrogante: ¿será posible que el pueblo, que la iglesia, que el pueblo de Dios pueda realmente ser perfecto? Y esta interrogante, esta pregunta, esta inquietud que tienen muchos y tenemos, por supuesto, muchos, es porque realmente nos vemos que en la experiencia humana es muy difícil o imposible alcanzar un estandarte de perfección. Pero ¿será que la Biblia, la palabra, está hablando algo que no es factible, que es algo que no se puede hacer? Quizás la manera de entender esto será a través de lo que Cristo nos demuestra y nos enseña en su palabra, porque sin lugar a duda, Él dice lo siguiente allí en el libro de en el libro de Lucas, el capítulo 6, versículo 40, de donde sacamos el título de este tema, que es «Mas cualquiera que fuere como el maestro». Dice allí Él: «El discípulo no es mayor que su maestro, mas todo el que es perfecto será como su maestro». Aquí Cristo declara algo que aparentemente sí es posible. Y por eso vamos a abrir este espacio, este estudio, con una oración. Y les invito a que inclinen su rostro donde quiera que se encuentren, me acompañen orando al Señor. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento estamos muy agradecidos porque tú nos permites escuchar tu voz. Y Señor, tú nos invitas a ser como tú fuiste, para ser así perfectos. Queremos, Señor, entender qué significa esto, cómo podemos, en nuestra experiencia humana, en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, ser como tú fuiste. Oh Señor, rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija y que nos hable a través de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una cita de la pluma inspirada que sin lugar a duda trae un aspecto de esta dimensión importante de lo que significa el pueblo de Dios en el tiempo del fin, tener que recibir o alcanzar una perfección no vista antes. Dice la sierva del Señor en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 47, lo siguiente: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Esta cita ha causado mucha controversia, mucha inestabilidad, muchos conflictos y disputas en teología, entre doctores de la ciencia de la palabra de Dios, de la teología adventista. Ha habido estos conceptos que van a favor o en contra sobre lo que significa esta declaración de la pluma inspirada. Dice ella que Cristo anhela vehementemente, anhelantemente, esa manifestación de sí mismo, o sea, de Él mismo en su pueblo, y continúa diciendo que cuando el carácter de Cristo sea reproducido perfectamente en su pueblo, entonces vendrá Él para recibirlos como suyos. Y por eso tenemos que nosotros preguntarnos, ¿qué es lo que Cristo realmente espera de nosotros? ¿Está diciendo Cristo que lo que Él espera de su pueblo es algo que es imposible de cumplir? ¿Está Cristo simplemente aquí hablando de una ideología, de una experiencia netamente intelectual, de una promesa que no puede realizarse en la vida de las personas? ¿O qué es lo que Jesucristo realmente está diciendo cuando menciona esto? Y por eso vamos a hablar y ver lo que Cristo realmente dice de sí mismo, porque algo importante que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. Hablar por hablar no nos sirve de nada si no vamos a la fuente viva que es la palabra del Señor. Y por ende, vayamos al libro de Juan, el capítulo 17, versículos 14 en adelante. Quiero leerles allí en la palabra del Señor
lo que Cristo habló en esa oración que hizo en favor no de sí mismo, sino más en favor de sus discípulos, y también una oración profética hacia aquellos que vivirían en el tiempo final, aquellos que estarían en el tiempo de la última generación. Dice allí el Señor Jesucristo en oración al Padre: yo les he dado tu palabra, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí el Señor Jesucristo empieza a declarar algo importante para su pueblo, para nosotros, para sus discípulos. Dice al Señor: yo les he dado tu palabra. Y al darles tu palabra, al ellos recibir tu palabra, eso les hace que no son ya más de este mundo. Esto nos empieza a vislumbrar, a ver lo que Cristo anhela que se vea en su pueblo, en su iglesia para ese tiempo. Personas que no son ya parte de este mundo. Personas que ya no son parte de lo que el mundo considera como suyo. Los que el Señor quiere ver en el mundo, son los que son reflejos de su carácter, los que son recibidos por el Señor, los que aceptan su palabra. Y su palabra es vida. Su palabra es la Santa Escritura, la palabra viva y además la palabra inspirada. Y dice que Cristo: yo les he dado tu palabra y el mundo aborrece. El mundo rechaza, les parece algo raro, algo no factible, algo imposible, porque no son del mundo. Entendemos que cuando el Señor nos dice y nos invita y declara que habrá una perfección de carácter, que Él está esperando, anhelando de que su iglesia pueda reflejarse a sí mismo, reflejar quién es Él, Él está invitando o confiando que la promesa que Él hizo aquí en la tierra de que reciba su iglesia, su palabra, pueda cumplirse, para que así ya no sean más del mundo. Volvamos al capítulo 17 de Juan, versículo 15. Notemos cómo Él dice allí: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo dice: lo que estoy pidiendo, Padre, no es quitarlos del mundo, porque esa experiencia de demostrar que la ley de Dios, que tu carácter puede ser reflejado perfectamente en la vida de los hombres, esa experiencia tiene que ser vista en el mundo. No los quites del mundo, guárdalos, mas guárdalos del mal, guárdalos del pecado, límpiales de esa contaminación que han tenido o tienen en el mundo. Por esto aquí Cristo está estableciendo los parámetros de lo que significa la verdadera perfección para el pueblo de Dios en el tiempo de la última generación, para el pueblo de Dios que cree ser el pueblo que verá a Cristo venir. Él menciona allí: no son del mundo, versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. La manera que comprendemos entonces cómo podemos reflejar su carácter perfectamente es comprendiendo que debe haber una entrega de nuestro ser de separarnos completamente del mundo. La separación del mundo no puede ser dado enteramente a menos que podamos entregarnos completamente al Maestro. Hay personas que tristemente piensan que la experiencia del cristiano es como alguien que construye una vivienda, una casa. Escuché esta ilustración de un pastor que me pareció muy interesante. Imagínense ustedes construir una vivienda muy hermosa y ustedes invitan a Cristo a esa vivienda y le dicen: Cristo, Señor, he hecho esta vivienda para que tú y yo vivamos juntos. Y le entregas y le dices, y le muestras la vivienda, le das un tour a Cristo de toda tu casa. Le muestras el patio, le muestras la sala, el comedor, la cocina, en fin, le muestras todos los elementos de la casa. Y dices: he hecho un cuarto especial para ti, he hecho una habitación para que tú puedas morar en mi casa. Y entonces vas y llevas a Cristo a su lugar
de descanso para que pueda quedarse en tu casa. Y uno dice, es la experiencia que yo quiero tener con Cristo, que Él viva en mi casa, que Él more en mi hogar, que more en mi vida. Y está muy bonito hacer eso. Pero ¿qué sucede? La historia continúa, la ilustración continúa diciendo de que esa noche toca la puerta alguien de una manera frenética, vehemente. Este no es otro sino Satanás. Golpea la puerta y por poco la derrumba. Este hombre sale apresurado, el dueño de la casa, y le dice, Satanás, vete de aquí, que aquí vive Cristo conmigo. El enemigo se va. Pero al siguiente día, después de participar nuevamente de una comunión con el Señor, este personaje va a acostarse, Cristo también se va a su cama, a su cuarto, y nuevamente empieza a venir a golpes Satanás a la casa, a golpear, a entrar. Y esa experiencia hace que el hombre se despierte y vaya y dice, ¿será que no escuchó Satanás? Le abre la puerta y le dice, no quiero verte aquí. Pero Satanás por poco entra a la fuerza y luchó para poder sacar a ese Satanás y por fin logró. Y entonces la siguiente mañana, en la mañana al despertar, le dice a Cristo esta persona, Señor Jesús, ¿por qué es que no escuchaste a ese Satanás que venía aquí a atacarme, a romper la puerta, a entrar casi a la casa? ¿Acaso tú no pudiste venir y abrirme, ayudarme a luchar para que se vaya de la casa? Y Cristo le dice, tú solamente me diste un cuarto para quedarme. Tú no me diste la casa entera. Yo no podía salir de este lugar. Aquí tú me dejaste y aquí es donde yo puedo entrar. Esa es la experiencia, tristemente, de muchos de los creyentes en el tiempo actual, de muchos de los adventistas, muchos de nosotros. Damos a Cristo una parte. Queremos sí ser creyentes y nos entregamos a Él, deseamos hacer su voluntad, pero le damos siempre una parte, más no toda la experiencia nuestra. Y por eso el mundo todavía fácilmente vive en nosotros, nos jala, nos llena, nos apela, porque no estamos dispuestos a entregarlo todo al Señor. Estamos como en esta dicotomía de estar con Cristo, pero también estar con el mundo. Pensamos en nuestro futuro más en la tierra que en el verdadero, en el cielo. Nos deleitamos más con los placeres temporales, con lo que nos trae satisfacción temporal, y aunque cosas pueden ser buenas en sí mismas, como el hecho de ver a nuestros hijos educados, preparados para una carrera, pero enfatizamos tanto las cosas temporales que por ende el amor de la verdad no ha tomado posesión entera de nuestra mente y nuestro corazón, y por ende, si nos somos sinceros, como iglesia, como pueblo de Dios, hemos demorado demasiado el fin del conflicto, porque todavía amamos el mundo y no completamente a Cristo. Pero Cristo nos dice en su palabra, dice, no son del mundo. Aquellos que realmente reciben tu palabra, la reciben completamente, se entregan enteramente, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego continúa diciendo, versículo 17 de Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí está Cristo declarando cómo es la perfección posible. La santificación es ese aspecto que se produce a través de la palabra de Dios en nosotros. Pero ¿cuántos hemos tristemente dejado a un lado la lectura y el estudio personal de la palabra de Dios? Nos encanta escuchar palabra de segunda fuente. Y espero que no me malinterpretan, porque por supuesto estamos contentos de que nos estén mirando y contemplando allá en sus hogares. Pero en realidad, la mayor obra que podemos hacer es escuchar a cualquier predicador, a cualquier persona, y realmente ir y estudiar personalmente a la luz de la palabra de Dios, como hacían los bereanos, y descubrir por uno mismo si lo que se dice es verdad. Pero tristemente es tan común ver ahora que el pueblo de Dios va a la iglesia y ni abre la palabra de Dios, ni siquiera abre la Biblia, que ya estamos acostumbrados únicamente a pasar mensaje tras mensaje. Caemos en engaños tan sutiles, a veces tan horrendos y tan claros, pero caemos en engaños, escuchando conspiraciones, teorías, escuchando a predicaciones, a temas
que no tienen verdad en sí misma, pero porque suenan o tienen algo de palabra de Dios, decimos es verdad. Por eso no somos santificados. Por eso la perfección del carácter, reflejar Cristo completamente, parece algo que no es posible. Y por eso decimos, y es más fácil decir para muchos, eso no puede ser hecho. Pecaremos hasta el día en que estemos en el cielo, declarando nula la sangre de Cristo. Y vamos a ver esto un poco más adelante, pero continuemos viendo cómo Cristo presenta aquí algo interesante, porque pueden ustedes decir, ¿no es cierto?, que dice allí en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo mismo está declarando aquí que Él santificaba a sí mismo, se purificaba a sí mismo, su mismo sacrificio fue hecho perfecto, dice la palabra, para que así pudiese por un sacrificio salvar a muchos. Y de la misma manera como Cristo fue hecho perfecto en su sacrificio y dio esa experiencia, esa expiación perfecta en la cruz por el pecado y pudo convertirse en nuestro mediador al llevar las vestimentas sacerdotales. Él nos dice, como yo estoy delante del Padre, como yo estoy intercediendo, como yo estoy allí día a día declarando, abogando en favor de mis hijos, yo también los envío a ellos a santificarse a través de la palabra, a través de la verdad, para que ellos sean santificados en la verdad, santificados en esa palabra viva. Si tú y yo no estamos estudiando la palabra, si no dedicamos personalmente tiempo a leer la Escritura, a leer la pluma inspirada por uno mismo, no podrás ser santificado. ¿Cuánto tiempo realmente dedicamos al estudio personal de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos buscando de Cristo esa experiencia de limpieza, de purificación, de santificación, de un reflejo cada día más de su carácter, mirando a Cristo, mirando su perfección, su amor, su sacrificio y entregándonos completamente a Él? Versículo 20 nos dice, porque ustedes pueden decir, alguno puede decir, bueno, esa oración fue para los discípulos, pero aquí Cristo dice, y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hablando en profecía, Cristo dice, esta declaración, lo que acabo de decir, lo que estoy aquí orando al Padre, es una profecía para el pueblo, no solamente mis discípulos aquí, pero específicamente también para aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Porque la palabra que les di, que es tu palabra, será a través de ellos reproducida, repetida a lo largo de las generaciones hasta el momento donde la última generación, la última iglesia de Dios, deba reflejar perfectamente su carácter. Aquí Cristo empieza a declarar qué significa esta perfección. Versículo 21 dice, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El propósito por el cual el Señor desea que su iglesia refleje su carácter, refleje su propia imagen, es porque solo así, no solo el mundo, pero el universo en general, podrá entender finalmente por qué Cristo tuvo que ser enviado a la tierra. ¿Por qué Cristo tuvo que realmente pasar experiencia en el Getsemaní? ¿Por qué Cristo tuvo que entregarse para salvar a la raza caída? ¿Por qué Cristo tuvo que ser el sacrificio perfecto? ¿Por qué Cristo tuvo que diseñar este plan de redención para poder expiar y limpiar absolutamente el pecado de la experiencia de la raza caída? Cuando el mundo vea ese reflejo de Él en el pueblo de Dios, entonces Él puede venir por ellos, porque ya la evidencia es dada.
el mundo puede ser testigo de que sí es posible que el hombre caído y que la raza caída pueda reflejar perfectamente el carácter de Dios. Y tienes dudas de qué es ese carácter, de qué es este reflejo, qué es esta experiencia. Dice el versículo 22, y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Noten aquí como Cristo dice, la gloria que me diste. ¿Cuál es esa gloria que el Señor le dio a Cristo? Es no otra cosa que su carácter. Esa experiencia de entender cómo el Señor es misericordioso, tardo para la ira, abundante en misericordia y en verdad, abundante en amor, en paciencia, y que tampoco da por inocente al impío, al inicuo, que su aspecto de justicia y de misericordia y de amor es uno y uno en sí mismo, es una conexión de ambos. Esta misma experiencia, estos dos lados de su carácter, son los que el Señor Jesús reflejó cuando vino a la tierra. Y esa gloria, dice Él, debe ser dada, revelada, debe ser vista en ellos. Para que esa gloria que tú me diste, yo les he dado. Cristo no declara aquí una idea teórica o simplemente una cosa que es forense para la raza, para la experiencia humana. No, es realmente una experiencia real que Cristo declara es posible a través de esa comunión que el hombre puede tener con Él. Allí nos presenta el versículo 23, yo en ellos, noten aquí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como tú también a mí me has amado. Es así como el Señor Jesucristo empieza esta experiencia, declara esa experiencia como algo posible para el ser humano, que puedan ellos ser perfeccionados. Como el Padre y el Hijo son uno en propósito, uno en redención, uno en salvación, uno en justicia, uno en misericordia, uno en amor. También el ser humano, unido a Cristo, puede llegar a reflejar esa misma unidad, ese mismo reflejo de ese carácter precioso y perfecto. Por eso Cristo les indica, les dice, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí podemos entender que Cristo hace hincapié, ¿no es cierto?, a su deseo de poder tenernos con Él. Pero ese deseo de poder tenernos con Él no es realmente un deseo únicamente en el futuro cuando estemos en su reino. No, porque Cristo está declarando de que a través de la unión a Él por la fe, podemos estar precisamente ahora donde Él puede santificar a su pueblo. El momento de la santificación no es en el cielo, es el momento en el cual Él está haciendo la intercesión por nosotros, purificando, si lo permitimos, nuestras vidas, si nos unimos a Él, para que podamos estar con Él en el lugar santísimo, donde Cristo está ministrando. Él dice, quiero que estén allí, quiero que estén ellos donde yo estoy, para que vean mi gloria y que de esa manera puedan ellos entender por qué me has amado desde la fundación del mundo. Cuando nosotros contemplamos esa gloria de Dios a través de la fe, a través de la experiencia que podemos entrar hoy mismo al lugar santísimo donde Cristo está intercediendo por nosotros, cuando entramos allí podemos nosotros ver su santidad, su gloria, ver su carácter y ser purificados, transformados, meditando y contemplando a nuestro amado Señor Jesucristo. Esta experiencia de perfección es algo que Cristo dice lo podemos hacer a través de Él hoy. Por eso el versículo 25 y 26 termina diciendo Cristo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Notamos aquí cómo Cristo presenta
esta declaración, esta afirmación de que la manera como nosotros podemos dar a conocer a otros, a conocer de que realmente conocemos a Cristo, es porque tendremos su nombre en nosotros. Si ustedes han leído, por supuesto que han leído en Apocalipsis 14, versículo 1, cuando habla el profeta Juan, apóstol Juan, mira y contempla la experiencia de este pueblo especial, de este grupo especial, que tienen el nombre del Padre en sus frentes. El nombre, ¿no es cierto?, escrito en sus frentes, es ese nombre que Cristo está diciendo pueden tener porque les he dado a conocer tu nombre, les he dado a conocer ese carácter que tú me diste, que yo tengo, que tú tienes. Ese carácter les he dado a conocer. Ese carácter puede ser visto, puede ser recibido por ellos. Pensar de que es imposible para nosotros reflejar perfectamente el carácter de Cristo es rechazar su propia palabra, rechazar su propia promesa, rechazar la evidencia que Cristo dice será dada al mundo, de que en realidad conocemos al Padre, conocemos al Hijo. La experiencia que el Señor Jesús dice que será la culminación del plan de redención va a hacer que el carácter, que el nombre del Padre y del Hijo pueda ser visto por el mundo a través de su iglesia. Y esta es la experiencia que el Señor desea que tengamos. Y por eso, al ir nosotros a la promesa del nuevo pacto que se encuentra en Hebreos, capítulo 10, ya vimos en nuestras anteriores presentaciones un poco sobre este aspecto tan importante de este nuevo pacto, pero veamos esta promesa nuevamente, la promesa del nuevo pacto que el Señor promete hacer en estos postreros días, en el tiempo final. Hebreos 10, versículos 16 al 18 dice allí: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. He aquí como el Señor Cristo, el Padre, nos promete a través de la sangre de Cristo poder dar ese pacto, hacer ese pacto hecho una realidad de nosotros. Escribir en nuestras mentes, en nuestro corazón, su ley. Y alguien dice, es que la ley no es el Evangelio. Alguien dice, la ley no es realmente Cristo. Pero, ¿están realmente pensando correctamente aquellos que dicen eso? ¿Comprenden exactamente lo que están diciendo? Cuando Cristo se le preguntó cuál era el mayor mandamiento, Cristo declaró: oye Israel, el Señor uno es. Y luego dice, el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y luego añade, y el segundo semejante a este, y amarás al prójimo como a ti mismo. Esto fue lo que Cristo declaró cuando se le preguntó cuál era ese gran mandamiento, mayor mandamiento. Ese mandamiento del amor es la esencia de su carácter. Amar a Dios de todo corazón. Amar al prójimo como a uno mismo. Tener el deseo de fluir en amor hacia otros. Eso es el carácter del Dios reflejado en nosotros. Y por eso, cuando entendemos lo que significa verdaderamente la ley, nos damos cuenta que lo que Dios dice que es el trasunto de su carácter, la ley de Dios, es realmente eso en nosotros. Poder escribir su carácter de amor a Dios y al prójimo en nuestras vidas. A tal punto de que en esa experiencia de poder escribir en el corazón del ser humano y reflejar su carácter perfectamente, Dios puede decir, declarar: mi obra de intercesión finalmente está cumplida. Puedo ahora decir, consumado es. Puedo decir ahora, he terminado. Ya hoy puedo sellar a este pueblo para la eternidad y puedo ahora sí borrar de mi memoria y la memoria de todos los pecados que cometieron estos, porque ya han sido sellados, ya han reflejado perfectamente mi carácter. Ya veo en ellos un reflejo de mí mismo. Esto es una declaración que Dios dice es posible, no porque el hombre lo puede hacer.
Porque como dice la palabra, Cristo mismo lo dijo, lo que es imposible para el hombre, lo que es imposible para el ser humano hacerlo en sí mismo, lo que es imposible en nuestras fuerzas hacerlo, para Dios todo le es posible. Y la declaración de la perfección para el pueblo del tiempo del fin, para la última generación, es esta: reflejar el carácter de Dios, poder vencer todo pecado por la gracia de Cristo. Y por eso Cristo nos invita a entender quiénes son los que reciben esta promesa. ¿Quiénes son aquellos que reciben esta promesa de recibir justamente esta experiencia de reflejar su carácter, que pues posible por su gracia transformarnos a su semejanza? Volviendo a Hebreos 10, versículo 19, dice allí: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua limpia. Mantengamos, dice allí, firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, o nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es así como el Señor nos está invitando, nos muestra aquí que podemos acercarnos a través del velo, que es el cuerpo de Cristo, a través de ese sacrificio de Cristo, entrar al lugar santísimo por la fe, y allí podemos recibir esa transformación necesaria, esa perfección del carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Podrás tú decir, ya has llegado a ese lugar? ¿Ya has tenido esa experiencia? ¿Has llegado a tener el carácter de Cristo? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque la dependencia de aquellos que miran a Cristo es tal que jamás podrán decir de sus propios labios: he alcanzado ya esa experiencia de perfección. Porque al verse uno mismo, se da cuenta de su inmensa necesidad de un Redentor y un Salvador. La única manera de recibir esa transformación es entrando por el camino al lugar santísimo y lavando nuestros cuerpos, manteniendo firme, sin fluctuar, sin rendirse, sin ir atrás, sin retroceder hacia atrás, esa profesión, esa verdad que hemos tenido. Pero por eso Satanás ha hecho un esfuerzo tan grande de confundir y levantar estos prejuicios, estas ideologías que confunden y llenan de dudas el mensaje del pueblo de Dios. Al levantar Satanás muchos instrumentos que han traído estas ideologías o conceptos no bíblicos, porque no van a la palabra, van a las eminencias humanas para declarar lo que es en realidad un engaño. Esto ha hecho que el hombre, nosotros, al no leer la palabra de Dios, nos llenemos de tanta confusión que fluctuamos y estamos como esos que están en dos pensamientos, en dos ideas, en dos conceptos. Y por ende, Satanás gana más terreno y gana más terreno y siembra mayor semilla, mayor cizaña, mayor duda, mayor ideologías falsas, mayor fanatismo. Todo esto porque nosotros nos hemos deslingado de la palabra de Dios. De hecho, muchos de nosotros hemos empezado a pensar de que la única manera de poder realmente ser buenos o ser perfectos es apartarse de todo el mundo. Y conozco varios ejemplos de personas que se han hecho realmente unas islas en sí mismas o en sus vidas o en sus familias para no contaminarse con nadie, porque nadie es bueno en sí mismo, no puede congregarse con nadie más, porque si no, no estaría en santidad. Pero aquí la palabra nos dice, no dejando nuestra congregación, sino más bien exhortándonos, ¿no es cierto?, unos a otros, versículo 25, y tanto más cuando veis que el día se acerca. La necesidad de congregarnos. Satanás ha tratado de destruir eso en esta pandemia. Y les digo la verdad, de que como pastor de iglesia, ha sido una de las cosas bastante difíciles de
continuar, de mantener. Ha habido un deseo, una cizaña del enemigo de tratar de sembrar esta separación. Y claro, hemos hecho, por necesidad de pandemia, se hicieron estas reuniones virtuales. Pero la gente empezó y ha empezado, y han notado esto, no sé si ustedes han notado, que poco a poco, al dejar de congregarse, de ir a la iglesia, fomenta un espíritu de irreverencia, de como no necesidad de ir delante de Dios, de realmente conectarse con otros, de orar juntos, de buscar al Señor, porque es tan fácil quedarse en el cuarto, no arreglarse para ir ni siquiera a la iglesia, es tan fácil ver un canal más y empezamos a descuidar la santidad del sábado, la santidad, lo que hace ese día especial de congregarnos para buscar de Dios su unción. Todo eso ha sido artimaña de Satanás para tratar de desanimar al pueblo y llevarlos a un engaño, separarlos. Pero Dios nos invita a no dejar de congregarnos, más bien, mientras más cerca, buscar la congregación de aquellos que desean acercarse al Señor. Y luego, hay una consecuencia nefasta, tan nefasta para aquellos que rechazan esta verdad. Si usted escucha este mensaje y es de aquellos que tienen dudas, y es muy probable que tengas dudas porque tal vez has escuchado por mucho tiempo a otro tipo de pensamiento, otra teología, otra ideología, que no es la ideología original bíblica adventista. Ha sido, tristemente, ya hemos visto ya en varias presentaciones aquí de nuestros apreciados pastores y colegas, que han habido demasiados ataques sistemáticos para poder quitar la cristología de nuestra iglesia, la verdadera cristología, la verdadera teología. Y por ende, hemos visto nosotros de que es muy común ver a personas que rechazan este tipo de mensajes. Ni siquiera lo escuchan completamente, ni siquiera van a la palabra de Dios, simplemente escuchan ya el nombre de tal pastor o tal persona y dicen, ya ese me va a hablar algo que no es de acuerdo a lo que yo entiendo. Y no dejan que la palabra explique a sí misma. Pero si estás en ese caso, por si acaso puede ser que estés aquí buscando algún tipo de argumento para sostener tu posición. ¿Qué sucede cuando nosotros rechazamos esta promesa del pacto de Cristo por nosotros? Esta promesa de que puede el pueblo de Dios reflejar perfectamente su carácter. ¿Qué sucede cuando nosotros decimos, yo no puedo y no podré jamás vencer el pecado en mi vida? ¿Qué sucede cuando pensamos de que la sangre de Cristo me limpia de pecado, pero no puede realmente purificar mi vida de la contaminación del pecado y darme la victoria a través de su gracia? El versículo 26 nos dice claramente lo siguiente. Escuchen bien, palabra de Dios, Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Dios o la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera sin ninguna misericordia, ¿de cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es así como el Señor nos está diciendo que si uno piensa después de recibir esta verdad, entender de que el Señor nos da a través de su gracia la victoria, a través de la sangre de Cristo nos da el perdón, la limpieza y la transformación para poder regenerarnos y ser una nueva criatura en Cristo y vencer esas tendencias naturales y cultivadas, esos pecados que tan fácilmente nos asedian. Si no podemos aceptar esta experiencia y no podemos entrar por la fe a donde está Cristo, lo que nos queda, dice el apóstol, es una horrenda expectación de juicio, porque esto es voluntariamente decir, yo no creo que la sangre de Cristo puede limpiarme. Yo no creo que la sangre de Cristo puede salvarme de mi pecado y de mi tendencia al pecado. Esto es una afrenta al Hijo de Dios y presenta la Escritura como algo que es peor de lo que podemos imaginarnos. Porque pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda su sangre, amados hermanos, es realmente terrible.
es realmente algo que el Señor, la palabra nos dice, horrenda cosa, caer en esa experiencia, caer en esa destrucción. No queda para ellos esperanza. Horrenda, versículo 31 dice del capítulo 10 de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando entendemos que la destrucción para los que vituperen y los que tengan por inmunda sangre de Cristo es una destrucción horrenda, una experiencia realmente de juicio irremisible. Esto nos demuestra que tenemos hoy, por la gracia de Cristo, mientras tenemos gracia y tenemos la oportunidad de entrar, que nuestra obligación es hacer ese paso, entrar por la fe a donde Cristo está. Pero, ¿por qué hay, amados hermanos, por qué ha habido tanta oposición a este mensaje? ¿Por qué hay tanta experiencia contraria o tanto testimonio, tanta predicación donde sutilmente siembran dudas de esta verdad de Cristo? No verdad ni siquiera de la iglesia, sino de Cristo mismo. Es la verdad que Cristo dejó para su iglesia. Vayamos a la parábola que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 6. Cuando les leía al principio el primer versículo de Lucas 6:40, en realidad ese versículo es parte de la parábola más corta, creo yo, de que Cristo dio. Es una parábola muy puntual, 2 versículos nada más. Lucas 6:39 dice lo siguiente. Noten ustedes aquí, les dijo una parábola, dice Cristo. ¿Puede el ciego guiar al ciego? Aquí Cristo hace una interesante parábola porque es algo que no se ve, no es una historia verdadera. Bueno, puede ver que hay un caso de un ciego que sigue a otro ciego. Tal vez ahora con la tecnología uno puede decir, hay ciegos que siguen a otro ciego, ¿no? Pero en realidad Cristo está haciendo aquí una parábola de algo que no hace sentido. Pero dice aquí, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Si es que un ciego siguiera a otro ciego, ¿qué sucedería? Dice, ¿no caerán ambos en el hoyo? ¿Cuál es el problema de nosotros hoy en día? ¿Por qué hay tanta oposición a esto? Porque hemos, tristemente, estado mirando a ciegos. ¿A ciegos? Dice usted, claro. Porque cuando dice la palabra que si no se predica o no se habla a la ley del testimonio, no hay luz en ellos, ¿qué significa eso? Alguien que es ciego. Y nosotros hemos sido tan sutilmente engañados y no hemos visto, no hemos sido tan estudiosos de la palabra como deberíamos ser, que en vez de ayudar a aquellos líderes o predicadores o pastores o que sea que hablen de la palabra de Dios y no estudien y no lean y no prediquen de la palabra de Dios, en vez de acercarnos en amor y en afecto cristiano y decir, pastor o hermano, ¿por qué no he tenido puedo sugerirle tal vez de que quisiera que me estudie un poco más, que comparta más de la palabra de Dios, de una manera que tal vez pueda ayudarle a él a darse cuenta? Hemos aceptado simplemente ese tipo de mensaje donde nos da un sentido de entretenimiento, de algo, de un momento de ser algo jocoso, que nos alegre, que nos da un momento de alegría. Que ustedes han visto, y estoy seguro que han visto, a muchos predicadores hablar de historias, de anécdotas, de cosas que hacen reír, pero no hablan la Biblia. Recuerdo, no hace mucho, un hermano me acercó y me dice, fui a un congreso y no vi un solo versículo abierto en todas las presentaciones que se hablaron. Mucha información, mucha ideología, muchas anécdotas de no sé qué personas, no sé qué otra persona, pero no pude escuchar nunca palabra de Dios. ¿Estamos escuchando realmente a ciegos? ¿Estamos yendo a fuentes ciegas para entender la verdad? Tristemente, eso ha sido algo que sistemáticamente el enemigo ha sembrado dentro del pueblo de Dios. La sierva del Señor nos dice en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, la página 122, lo siguiente. Surgirán por doquiera maestros de falsedades para apartaros del camino angosto y de la puerta estrecha. Guardaos de ellos. Aunque estén ocultos en ropajes de ovejas, por dentro son lobos feroces. Da a Jesús una prueba por los cuales pueden distinguirse los maestros falsos de los verdaderos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amados hermanos, ¿no hemos visto nosotros vez tras vez la evidencia de que muchos que predican no viven la verdad? De que sus vidas, sus frutos no son testimonio de lo que están diciendo. Hace unos años atrás tuve un amigo, adventista por supuesto, que se acercó a mí y me preguntó,
y me dijo si yo se había escuchado a uno de sus favoritos predicadores. Él era un apologista de renombre. No era adventista, así que eso ya para mí sembraba algo de duda, pero él me decía, me encanta escuchar cómo esa persona predica. La manera como defiende el cristianismo es algo increíble, impresionante. Me encanta escucharlo, me hace realmente apreciar más al Señor. Yo le digo, me parece muy bien, pero le dije la verdad, yo realmente nunca he escuchado a tal persona. Nunca escuché a esa persona. Y también el padre me acercó y dijo, ¿tampoco escuchaste a esta persona? Tienes que escucharlo, es un tremendo hombre de Dios. Entonces yo le dije, bueno, si es hombre de Dios, ¿él cree en el sábado? ¿Cree en la ley de Dios? Dice, no cree en la ley, no cree en el sábado, pero es un hombre de Dios. Le dije, ¿estás seguro de eso? Sí, porque la manera como él defiende la verdad y predica la verdad y defiende el cristianismo es increíble. Entonces le dije, mira, bueno, yo le dije algo, y como les digo, no conocí a este hombre ni tenía idea de esa persona, pero le dije, mira, si alguien que realmente es llevado por el Espíritu Santo a conocer a Cristo y conocer su palabra y su verdad, va a llegar a la verdad. Y si esa persona ha tenido un recorrido de muchos años predicando de Cristo, el cristianismo, pero no ha aceptado la verdad de la palabra, de la ley de Dios, del mandamiento de Dios, esa persona, por más que predique, no tiene verdad. Y yo tendría una duda grande en escuchar a esa persona. No, pero es que no puedes ser así. Y yo le dije, mira, yo no sé, puede estar equivocado, puede ser un hombre de Dios, pero le dije, mira, yo voy a averiguar un poco. Voy a investigar, ya que me dejas esa duda, voy a investigar un poco sobre esta persona porque me interesa saber un poco más, ¿no? Y entonces me di cuenta, brevemente fui a buscar un poco de esa información, y me di cuenta de que este hombre tuvo una predicación años atrás en contra de la ley de Dios, en contra del sábado. Entonces yo dije, tengo que hablar con mi amigo. Y le dije, mira, solamente hice esta pequeña investigación. Encontré esta predicación de él y veo que no tiene luz. Este no es un hombre de Dios. ¿Cómo es posible? Pero si ese hombre ha salvado a muchos del engaño, defiende el cristianismo de una manera que es increíble. No puede ser. Le dije, de acuerdo a la palabra de Dios, escrito está, no hay luz en él. No tengo que decirles que pasaron un par de años. Ese hombre falleció y se descubrió una doble vida de ese hombre. Una doble vida donde mostraba afecto al pecado, amor al pecado, a la inmundicia. Una doble vida. Esto fue algo que demuestra, y es una pequeña ilustración, vuelvo a decir, no es adventista, así que no estamos hablando de nadie específicamente, pero el tema es que cuando nosotros creemos a los hombres sin ver sus evidencias, sin realmente vernos si tienen sus frutos que dan evidencia de que conocen al Señor, debemos tener cuidado. Continúa la del Señor diciendo lo siguiente, noten lo que dice allí en la siguiente parte de la cita. Vuelvo a leer en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, la página 122. Dice, no nos dice que los probemos por sus suaves palabras ni su exaltada profesión de fe. Se los ha de juzgar por la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas de que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Qué mensaje traen estos maestros? ¿Nos hacen venerar y temer a Dios? ¿Nos hacen manifestar amor hacia Él mediante la lealtad a sus mandamientos? Si los hombres no sienten la obligación de observar la ley moral, si se burlan de los preceptos de Dios, si traspasan aún en el más pequeño de sus mandamientos y así enseñan a los hombres, no tendrán ningún valor a los ojos del cielo. Podemos saber que sus pretensiones carecen de fundamento. Hacen la misma obra que se originó con el príncipe de las tinieblas, el enemigo de Dios. Es este el gran peligro que estamos presentando y viviendo en nuestro tiempo. Enemigos de Dios. La obra satánica que se hizo en el cielo se hace hoy también en nuestra iglesia.
por aquellos que profesan tener una gran fe, una gran experiencia en la palabra de Dios, pero que de alguna manera sugieren o siembran dudas en nuestra mente sobre la veracidad de guardar la ley de Dios, de que es necesario tener victoria sobre el pecado, de que es realmente el plan de Dios escribir su ley en mi corazón para poder vivir una vida santificada, perfecta delante de Dios. Esa duda que se siembra continuamente es la obra satánica. Y por eso Cristo dice allí, esa parábola, ¿puede el ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo puedo yo no ser ciego? Yendo por mí mismo a la palabra de Dios. Yendo por mí mismo a la fuente viva, a la fuente que me muestra la verdad. Cristo no dejó la palabra de Dios solo para el teólogo, solo para el pastor, solo para el doctor con maestría, con teología, con ciencia de hombres grandes. No, la palabra de Dios fue dada a cada ser humano, porque Cristo envió al Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esa es la promesa de Cristo a nosotros, a su iglesia, que Él, el Espíritu Santo, es el que nos guía a la verdad, el que nos enseña todas las cosas. Por eso tú no puedes ir a ningún hombre, incluyendo a quienes estamos aquí en este simposio. Si tú escuchas solamente lo que decimos y no vas tú a la palabra, haces mal. Estás siendo un ciego. Estás siendo un ciego que quiere ser guiado por otro ciego. Ve tú a la palabra de Dios por ti mismo. Estudia por ti mismo. Escucha y analiza que lo que hemos hablado realmente es conforme a ella. Por eso dice aquí el Señor que nosotros tenemos que aceptar, escuchar. Y por eso Cristo dice, versículo 40, el discípulo, en Lucas 6:40, el discípulo no es mayor que su maestro. Mas todo el que es perfecto será como su maestro. Qué hermosa palabra y promesa de Dios, de Cristo a nosotros. El discípulo, nosotros, no somos mayor que el maestro. Por eso tenemos que someternos a su palabra, aceptar lo que la palabra de Dios dice como una autoridad en nuestras vidas, como lo que el Señor dice es posible para nosotros hacer a través de su gracia. Cuando yo entiendo y acepto esto, entonces, por su gracia, puedo ser como el Maestro. Puedo ser perfecto, como Cristo. No porque yo tenga ese atributo en mí mismo, pero porque yo me he sometido a la palabra de Dios. Porque yo me he sometido a la influencia del Espíritu Santo que puede transformarme por su gracia a la semejanza de Cristo. Cristo desea verse reflejado perfectamente en su pueblo. Cristo quiere ver reflejado perfectamente en nosotros. Y por eso en la página 522 del libro El conflicto de los siglos, dice lo siguiente: los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. ¿Podemos nosotros tener un carácter como el de Cristo? ¿Podemos por su gracia alcanzar esa misma experiencia en nosotros? ¿Poder tener esa revelación de su imagen en nosotros? Ese es el plan de redención. Es el plan completo de salvar al hombre del pecado. Es mi oración en esta ocasión que podamos por su gracia ser como Cristo fue. Estudiar la palabra, ser como el Maestro, para que podamos así ser perfectos delante de Dios y ser parte de esa última generación que logra venir en los cielos. Que el Señor te bendiga y te guarde.